Hola, bienvenidos. Bienvenidos, recién estamos arrancando. Estamos esperando a Rafael que se pueda conectar, así lo invitamos. Hoy va a charlar con nosotras. Estamos muy contentas, muy. Es una experiencia que deseábamos hacer hace mucho tiempo, así que estamos acá esperando para poder disfrutar. Así que apenas se pueda conectar Rafael, ahí arrancamos. ¿Cómo están? A ver, estamos esperando. A ver si se puede conectar Rafael. A ver. Ahí estamos. Ahí te envío, Rafael, la invitación. A ver si nos podemos conectar. Si la tecnología nos ayuda en este momento. Que espero que sí. Hola, Rafael. Hola, ¿me ven ahí? Perfecto. Muy bien, estamos entonces. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nosotras muy contentas. Hacía mucho tiempo que teníamos este sueño de poder charlar un rato con vos. Y la verdad es que se dio de esta manera, ¿no? Como nos estamos adaptando todos. Estamos conociendo gente nueva. Sí, tal cual. Bueno, hoy la oportunidad también es que nos escuche gente que no es de teatro, así que también eso es muy interesante. Bueno, eso espero. Sí. Bueno, Rafael, la verdad que nada, presentarte y contar todo lo que hiciste sería eterno, porque hiciste muchas cosas. Así que si te parece, nos podés contar vos cómo empezó esto del teatro en tu vida, ¿no? ¿Cómo empezó? Lo digo porque se supone que estamos hablando para una escuela de teatro y dentro de ese contexto, si no, no hay nada muy interesante que contar al respecto. Yo terminé la escuela secundaria como casi todos, con una vocación muy indefinida. Eh, Me parecía que me iba a dedicar tarde o temprano a las ciencias duras, era muy bueno en matemática, o por lo menos era lo que menos esfuerzo me costaba, pero terminé el secundario muy cansado. Mm. Había sido demasiado buen alumno, había querido cumplir con todas las materias a la vez y dije, ¿para qué me voy a meter ahora en una carrera universitaria? Además tenía que trabajar, cuando terminé el secundario era muy importante para mí tener un trabajo, así que esto me dejaba un tiempo restringido para cualquier estudio. Y dije, me voy a tomar 1 o 2 años hasta decidir que esta vocación se aclare. Y mientras tanto me anoté en un curso de teatro, que no me parecía un trabajo, me parecía una manera agradable de pasar el tiempo hasta encontrar una vocación seria. Así que este curso de teatro luego se convirtió en otro y luego en otro, digo para simplificar, pero Sí. nunca fui a la UTN a anotarme en matemática abstracta. Bien. Y ahí seguiste después haciendo teatro, y empezó a aparecer este deseo de ser actor, No, en dedicarte realidad, profesionalmente a esto. claro, sí, en realidad fue un poco al revés. Yo creo que elegí teatro porque era una de las cosas que realmente más me costaba en el mundo. Era muy tímido, tenía mucha vergüenza de presentarme en público. Eh, Imagino que, bueno, que esos terrores son siempre muy atractivos hay gente que se tira en paracaídas, no porque le parezca sencillo, sino porque le parece que eso le va a generar la adrenalina que le va a permitir vivir en este mundo. Yo me tiré al teatro. No es que tuviera una vocación para eso, pero me atraía muchísimo por mi personalidad, por mi forma de ser. Me parecía que me iba a hacer bien, esto pensaba yo. Pero nunca lo había pensado como una profesión. Lo que pasa es que tuve la suerte de tener muy buenos maestros. Uno de mis primeros maestros, que fue Mauricio Cartún, en sus talleres yo escribí una pieza de teatro
cuando tenía 19 años, que ganó un premio nacional, y entonces ya a esa altura era más difícil no asumir responsablemente que me estaba dedicando a esto, ¿no? Cuando unas Claro. personas deciden un premio, uno siente que ya no es impune irse de allí. Pero siempre pensé que el teatro iba a estar presente en mí como una cosa secundaria y que me iba a dedicar realmente a algo más importante. Ese algo más importante nunca llegó, pero pues en cualquier momento podemos cambiar de vida. Siempre se puede dar un giro, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue esto cómo, perdón, no escuché? No, fíjate vos ahora qué giro estamos dando. Sin duda, en uno enorme. Y después de que estuviste con Cartoon, fuiste a estudiar con Bartiz, ¿verdad? Sí, después y en paralelo, yo hacía mi formación como actor en los talleres de Bartiz y seguía en dramaturgia con Mauricio. ¿Y qué cosas sentiste ahí que se despertaron en esos talleres con esos maestros que vos siempre nombrás, digamos? ¿Qué cosas fueron abriéndote, ¿no? En esta profesión? Porque uno ve, la verdad es que ve, como hablábamos por teléfono, una gran identidad en todo lo que vos haces, ¿no? Y digo, bueno, eso habrá tenido su proceso de construcción. Supongo que sí, estoy seguro, no es que supongo, estoy seguro. Yo creo mucho en la transmisión del conocimiento que se da en la docencia. Eh, y yo tuve la suerte de tener, bueno, no solo estos dos grandes maestros, también me formé, mi primer maestro fue Daniel Marcove, Mm, que siempre lo señalo porque yo con él hice un tipo de entrenamiento que luego no iba a hacer en el estudio de Barthes, ¿no? Un entrenamiento más relacionado al método y a cosas que a lo mejor en otras técnicas estaban en desuso y que siempre fueron muy útiles para mí, porque me permitían entender lo que mis nuevos maestros me estaban planteando, pero yo ya estaba parado en algún lado, en cualquiera, pero en algún lado desde el cual ir acumulando nuevas experiencias. Yo, incluso cuando doy clases, también eso se lo digo a mis alumnos. A mí me parece que está buenísimo que la gente venga de formaciones diferentes y que tenga un lugar desde el cual crea esa supuesta identidad, ese supuesto yo que tiene el alumno, que después va a ser completado por la experiencia particular de lo que uno está haciendo. El problema es cuando uno se planta y dice, quiero que me enseñen todo, no tengo nada encima, no vengo de ningún lado, porque ahí uno como docente también se confunde. Uno le puede hacer sí. mucho daño a ese alumno que va a creer, sin cuestionar, todo lo que uno le pregunte, ¿no? Le ponga adelante como problema. También me formé en España con José Sánchez Sinisterra, en Barcelona principalmente, y eso para mí fue muy importante porque me di cuenta que había otros contextos teatrales, no solo el porteño, ¿no? Lugares donde el teatro se hacía de otras maneras para otras personas y con otras prioridades. Y eso siempre creo me mantuvo un poco al margen de enrolarme en cualquier escuela. Eh, teatral. Yo era un alumno díscolo en los talleres de Bartiz, no era exactamente el prototipo de actor formidable que yo veía a mi alrededor que formaba ese taller, más bien yo hacía mis cositas y se me permitía estar ahí y no me echaban a patadas. Pero creo en esa, sí, creo en esa multiplicidad. El taller de Bartiz, en ese momento, el Sportivo Teatral, era el lugar en el que estar en Buenos Aires, era un lugar donde se discutía del lenguaje de producción teatral, ¿no? Cada uno venía con su acervo previo, pero lo que allí se hacía, bueno, él en las primeras clases decía, yo no les voy a enseñar nada, solamente voy a producir y producir sentido y espero que me acompañen en en esa relación con la producción de sentido, ¿no? Así que, bueno, vengo un poco de esa hibridización y luego de otros estudios formales como la carrera de artes en la Universidad de Buenos Aires, Sí. eh, sí, o mi relación, bueno, con el lenguaje a partir del hecho de ser traductor, eh, que, bueno, que son obsesiones que siempre aparecen en mis piezas, pero que no provienen de la formación, o mi interés por la ciencia, no provienen de la formación o de los talleres teatrales.
Claro, sí, a mí me alucina ver eso, ¿no? En tus obras y ahora, bueno, para la entrevista, ¿no? Que estaba mirando esto, tus trabajos y lo que vos contabas, cómo no está solo lo teatral, ¿no? En tus trabajos, sino esto que aparece en otras disciplinas. Digo, qué bueno cómo pudiste unir todo esto, ¿no? Y que en tus obras la verdad es que hay varias rupturas también, ¿no? Y que hay una cosa ahí de la atención que tiene el público que es maravillosa. Bueno, son cada una de tus palabras. ¿A esta gente que comenta con corazones les estás pagando dinero o es gente... Sí, te cuento que les pagué antes, les pedí por Ah, favor que manden son muchos, son muchos, muchos, cobran en Bitcoin, está muy bien. Eh, total. Y están los alumnos también escribiendo y gente que te conoce a vos y te quiere mucho. yo no conozco a nadie, juro que no son míos estos. Bueno, Ah, bueno, eh, son esta, del mundo de las redes entonces. ah, están en un mundo que yo no transito. Sí. No, apenas soy usuario de Instagram, la verdad es que no lo manejo muy bien. Te decía, cada una de las palabras que vos mencionás ahí son un capítulo, ¿no? Ruptura, identidad teatral, es difícil. Eh, yo creo que, yo no creo mucho en esa postura de vanguardia que supone vamos a crear para romper todo lo previo, ¿no? Me parece que existió en algún momento ilusorio a comienzos del siglo XX con actitudes artístico-poéticas extraordinarias en lo que Sí, llamamos las vanguardias, que son en realidad un proceso histórico propio de una acumulación de equívocos de la pequeña burguesía que en un momento, junto con otros fenómenos sociopolíticos, adquiere una forma cultural que fueron las vanguardias. Pero hoy por hoy es muy difícil plantarse como creador y decir, veamos qué se está haciendo porque yo lo voy a romper todo. No pasa de esa manera. En realidad lo que pasa es un tipo de impericia que te lleva a creer más en tu propio instinto o en tus propios talentos que en lo que les ha servido a otros. ¿Mm? Eh, sí. y esto tiene que ver más con la personalidad del alumno, te diría. Yo me considero alumno y me seguiré considerando alumno toda la vida. Siempre estoy aprendiendo algo, lo que Mm. fuere. En este momento estoy aprendiendo a tocar el contrabajo, pero siempre es muy importante para mí ponerme en la posición de alumno del que no sabe y que espera vincular eso que le están dando con lo que tiene, ¿no? Y me parece que en mi caso es muy puntual y muy claro, es muy fácil de explicar eso. Yo sé que algunas obras mías salieron a la luz porque eran muy distintas de lo que había, pero a lo mejor yo estaba tratando de escribir lo que había y no me salía, lo que me salía era otra cosa. No hay allí una actitud especulativa, al menos en mi carrera, de decir, vamos a dar por tierra con todo esto porque no es verdad o no sirve y vamos a construirlo desde otra manera. Lo que pasa es que mi interés temprano en la biología, sobre todo, me han llevado a preocuparme más por pensar siempre qué está vivo en la producción artística o en cualquier otro, y qué es una repetición más o menos formal de algo que estaba vivo para otro, pero no para uno. Entonces, en esa búsqueda de entidad biológica. Yo creo que, a ver, el teatro es una forma de hablar sobre la vida, ¿sí? Es una forma de creación vital distinta de la comunicación, distinta de la ciencia, distinta incluso de la literatura, porque se basa en un fenómeno increíble que es lo efímero de la impostura, ¿no? Del actor que dice ser o dice encarnar un tema para luego volver a su casa y calzarse otros guantes. Entonces, Sí. a mí siempre me ha interesado esa organicidad biológica. Y he encontrado en la ciencia, en la lingüística, preocupaciones similares. Entonces, lo que hago a veces es preocuparme más por esas cuestiones que por el manual del buen alumno dramatúrgico bonaerense, ¿no? Claro. Qué bueno. ¿Y cómo es para vos esto, ¿no? De escribir tus obras y después actuarlas, porque muchas veces te vemos actuando tus obras y también dirigiéndolas al mismo tiempo. ¿Cómo vivís vos ese proceso creativo? Bueno, como te he contado brevemente, mi interés era ser actor, yo no quería ser dramaturgo, ¿no? Ni sabía que era un dramaturgo, o más o menos, lo sabía, pero más o menos. Yo quería ser actor, me parecía que a mi personalidad lo que
lo que le iba a hacer bien, insisto, era esa fascinación que tenemos con vivir todas las vidas posibles, ¿no? Encarnar todas las vidas posibles. Y lo que pasaba es que en mi generación empecé a estudiar actuación de muy, muy joven. Y sufrí naturalmente muchísimas frustraciones. Una de las más grandes frustraciones fue el no ser aceptado, por ejemplo, por el conservatorio municipal, eh, en unas instancias muy, muy extrañas de examen de ingreso. Básicamente lo que nos decían era a los muchachos y muchachas que teníamos 17 años, no vengan ahora, vengan más tarde ahora, ¿sí? Vivan un poco, hagan de una manera un poco académica. Yo decía, ¿pero por qué? Si yo quiero ir a estudiar química a la UTN, me anoto y me enseñan todo lo que se tiene que saber de química en este momento para después aprender lo que sigue. ¿Por qué no me van a enseñar aquí? Bueno, es que ese es el problema. ¿Cómo te enseñan a ser Claro. persona cuando apenas estás definiendo tu vocación? Eh, es muy rara, ¿no? Que la educación universitaria o formal para el actor comience en un momento en el que uno como persona todavía está capitalizando o experimentando algunas situaciones básicas, indispensables para el actor. La relación con el amor, por ejemplo, la situación del trabajo, la situación de crear una familia. Es muy difícil para un actor que no ha trabajado nunca en nada encarnar, por ejemplo, un trabajador. Hay una cantidad de situaciones vitales que yo sabía que como actor no me habían llegado todavía. Entonces yo aceptaba muy pacientemente todo este discurso de todavía no. Pero mientras tanto me anoté a hacer un curso de dramaturgia. Esto pasaba porque mi primer maestro, como decía antes, Marcove, me decía, o creo yo que me quería decir, vos sos muy mal improvisador, o sea, en las escenas estás desesperado, estás tenso tratando de organizar lo que pasa. En cambio, cuando vas a tu casa, te ordenás, lo escribís y lo traes a la clase siguiente, estás mucho más tranquilo y más ordenado. Claro, a mí me pasaba eso, yo podía organizarme con el lenguaje y pensando alrededor de la situación, mucho más fácil que con el cuerpo, con el sufrimiento o con la relación con los demás. Era algo que a lo mejor yo no tenía entrenado y aprendido, pero porque era muy Sí, chico también. sí, tal Me cual. defendía, me defendía de esa situación de vulnerabilidad en la que te pone la actuación, hasta que comprendí que el mejor actor es el que más rápidamente va por el camino de la víctima, ¿no? El que puede aprender a convertirse provisoriamente en una víctima de la situación y entonces puede encarnarlas, incluso puede obtener mucho placer de esas situaciones, ¿no? Mucho placer poético y mucho placer existencial. Entonces, ¿qué pasaba? Yo empecé a surgir en la escena antes como dramaturgo que como actor. En el momento en el que yo me formaba, había muchísimos actores formidables. No es que el Teatro San Martín iba a esperar a que saliera una nueva camada de actores de lo de Bartiz para darles trabajo. No, iba a Claro. contratar a los que ya existían. Entonces, ¿qué pasó? Somos una generación que tuvo que asaltar la escena teatral para imponer o para traer un lenguaje que les era propio. Yo empecé a escribir, en principio, porque no encontraba como actor, pésimo que era, obras que pudiera hacer. ¿Se entiende? Era más Sí, difícil sí. para mí encarnar textos que estaban escritos para el siglo de oro español o para un realismo costumbrista de una generación de dos generaciones que me precedían y en las cuales yo no encontraba un tono de verosimilitud. Por eso muchos de nuestra generación, a través de cierto absurdo o de cierto descubrimiento, eh, insisto, formidable de lenguajes, como fue la aparición de actores como Alejandro Urdapilleta, o de las chicas de Gambas al ajillo, ¿no? De todo ese fenómeno paracultural, Sí, que de pronto tornaron la creación teatral no en una cosa solemne y seria, sino en una cuestión muy, muy vital. Un tamiz sobre el que se podían pasar distintos temas de la actualidad, de la sociedad, temas políticos, y producir teatralidad. Entonces, ¿qué pasó? Esa primera teatralidad mía apareció en textos, pero yo no era la persona para actuar esos textos. De hecho, esta primera obra mía, que se llama Destino de dos cosas o de tres, una obra que ganó el Premio Nacional y que entonces se estrenó en el Teatro San Martín,
jamás las autoridades del teatro me hubieran ofrecido a mí la dirección de ese material. Se lo dieron a un director de muchísima trayectoria, como fue Roberto Villanueva, a actores extraordinarios como Emilia Masser, Martín Argemián, Emilio Bardi, porque yo era un chico en medio de ese panorama. ¿Se entiende? Es Sí. decir, que mi verdadero estar en la escena empezó a ocurrir cuando yo sí decidí que ya estaba maduro para actuar mis propias piezas. ¿Y pero por qué? Yo las escribo, pero es otro el que viene a interpretarlas. Se me empezó a hacer muy raro. Y lo cierto es que mis primeras piezas, antes de que yo empezara a actuar o a dirigirlas, yo siempre las miro con un poco de recelo. Las miro como piezas de alguien que todavía no pertenecía al mundo del teatro. Yo empecé a pertenecer al mundo del teatro cuando empecé a actuar. Esta es mi Mm, realidad. claro. Qué bueno. Me encanta escucharte. Porque es esto, ¿no? Lo que vemos, bueno, nosotros en Cachá la Quimera, bueno, con Sonia Gaznaz, que vos la conocés, Claro, eh, porque bueno, si querés contemos, ¿no? Sonia estrenó Cucha de Almas, es así, no me equivoco, ¿verdad? verdad, Una verdad, obra es verdad. que vos escribiste. Y la verdad es que eso, Sonia en las clases y con nosotros siempre charlamos, ¿no? De esta generación que sentimos que esto, que pone otra vez, su identidad y sus preguntas arriba del escenario, ¿no? Y que eso para los espectadores es una movilización importante también, ¿no? Porque no es lo mismo ver a bueno, no quiero entrar en comparaciones, pero lo que digo es esto, ¿no? De poder preguntarse mientras está el espectáculo tantas cosas sobre la vida, como pasa en tus obras, por ejemplo. Bueno, pero insisto, yo creo que eso tiene que ver con una cuestión precisamente de organicidad y de vitalidad, ¿no? Es muy difícil que ahora alguien se forme en el teatro eh, para plantear cosas que no le interesan. Eso ya no pasa, o me parece que no No. pasa al menos en nuestra cultura. Ojo, porque hay culturas más ricas que la nuestra, culturas europeas que producen una cantidad de teatro casi en automático, donde, qué sé yo, hay una cantidad de misiones, casi te diría diplomáticas, como revivir a los muertos de vez en cuando, entonces, o montar a los clásicos, y muchas veces uno sí ve pura cáscara o ve materiales didácticos, ¿sí? Un teatro de un didactismo necesario, insisto, para ciertas culturas, que lo hacen como parte de una Sí, currícula casi formativa del ciudadano, ¿no? Eh, no es el caso de mi generación en ningún caso. Nosotros venimos de una generación de padres desaparecidos, ¿no? Literalmente por la dictadura, y entonces en una pelea con nuestros abuelos, que son los referentes de los cuales nos tendría que haber llegado el pasaje eh, técnico, poético, pero en realidad surgimos más bien como unos niños díscolos a los cuales no los dejaban entrar a la escuela de mármol. Entonces cuando entramos empezamos a romper todo, había que quemarles el instituto. Eh, lo digo medio en broma porque es una relación imposible y tenemos buena relación con nuestros ancestros, pero sí creo yo que nuestra generación vino a imponer algunas novedades técnicas. Novedades, no hay novedades en el campo del arte, pero sí algunas feroces reacciones a cosas que se daban por naturales. Una cosa que se daba por natural en el teatro cuando yo comencé a trabajar era el peso de lo metafórico, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, esto lo hemos hablado miles de veces. Hay piezas que quizás constituyen el imaginario de un teatro argentino de cierta época, en las cuales, para poder hablar de determinados temas y poder pasar por el filtro de la dictadura, estos temas adquieren una forma metafórica. Dado que no se puede decir los milicos son unos hijos de puta, se dice estos señores de botas han enloquecido. Y el público entra en una especie de clave de decodificación casi alegórica. Bueno, ese tipo de teatro, del cual yo ahora estoy mofándome porque no es así, no es exactamente así. sí, Eh, el teatro abierto, por ejemplo, toda esa camada del teatro abierto. bueno, pero es que nosotros somos también herederos de Teatro Abierto. Si Teatro Abierto no hubiera logrado la cima de esa formación, de ese tipo de construcción metafórica, para mí no sería nada fácil ahora decir, pero ¿y qué pasa si la metáfora, en vez de ser metáfora, es cosa, por ejemplo?
Yo puedo poner la cosa sobre el escenario sin tanta necesidad de metaforizar sobre ella, porque yo, afortunadamente, no tengo que pasar el filtro de ninguna censura. Si yo hubiera escrito 10 años antes, habría hecho exactamente lo mismo que mis maestros en ese sentido. No hay duda al respecto. No es que unos vienen más piolas y entonces se avivaron y hacen las cosas de otra manera. Somos producto de una cantidad de cambios genéticos, no tanto en los creadores, sino también en los espectadores. Bueno, o por ejemplo, la organicidad de lo complejo, que es algo que a mí me atañe particularmente, ¿no? Dicho en dos palabras, porque, bueno, quienes han tomado alguna clase conmigo saben que es un tema que me fascina y que me estaría horas enteras tratando de explicarlo, sin entenderlo, pero básicamente es así. Hay una ciencia que explica determinados fenómenos en la que creemos fielmente y ciegamente, ciencia que hoy por hoy está bastante al borde del suicidio, que se llama reduccionismo o newtonianismo. La ciencia newtoniana explica el universo de acuerdo a una cantidad de reglas, reglas que no nos enseñaron nunca en la escuela. Por ejemplo, sistemas aislados, pero nunca más de 2 sistemas a la vez. Cuando uno trata de estudiar 3 sistemas en relación, descubre que la relación de, por ejemplo, un tercer astro entre el Sol y la Tierra hace que los cálculos astronómicos entre esos 2 cuerpos entren en un tipo de cálculo matemático, que no es el cálculo matemático lineal, sino el iterativo, y este tipo de resultados producen lo improbable. Las catástrofes, las cosas que la matemática clásica conoce, pero que ha expulsado todo el tiempo de su imaginario porque le cuesta mucho encontrar formulación. Nosotros nacimos en un momento en el que ya existían las computadoras. Entonces, ¿qué ocurre? Gran parte de estos cálculos, que eran especulación abstracta para los creadores de una época, de pronto eran accesibles más o menos para cualquier idiota con una laptop, ¿sí? Entonces comenzamos a descubrir que el mundo de las catástrofes no es un mundo completamente impredecible, es un mundo con una lógica interna más compleja, y esta complejidad, que yo desde siempre creía ver en los clásicos, había sido expulsada durante todo el siglo XIX y el siglo XX de las construcciones dramatúrgicas. Yo cuando estudiaba dramaturgia, por ejemplo, se me enseñaba una noción de personaje que ya ha entrado totalmente en crisis, ¿no? Personaje como la reducción de una persona, ¿sí? De hecho, la palabra aje en el personaje es como ropaje, es como una especie de despectivo, no es una persona, es un personaje. ¿Qué quiere decir? Que de manera newtoniana vamos a recortar solo algunos aspectos de esa construcción, pero hay otros que no. Hay unas cosas que un personaje no puede hacer. ¿Por qué? Digo yo, si las personas nos sorprenden precisamente porque son capaces de hacer todo lo contrario de lo que enuncian. Bueno, si uno lee con muchísimo cuidado los clásicos, que por algo son clásicos, porque han sobrevivido muchísimas hecatombes de creación en distintos momentos, estos elementos ya están presentes, ¿no? Costia amenaza con suicidarse todo el tiempo, pero no lo hace. Cuando lo hace, le sale mal, sobrevive. Pero un acto más tarde vuelve a suicidarse, ¿se entiende? No es una relación lineal con el personaje, no es que yo como director le puedo decir, bueno, mira, a un actor, te tocó hacer Costia, vas a ser de suicida. No va por ahí, no va a llegar a ningún lado. Pero muchas veces la dramaturgia, veía yo, se comportaba de esa manera. Te tocaba hacer de Otelo y decías, el celoso, por favor actúame un celoso. Eso no se puede actuar. Y de hecho, Otelo ni siquiera es celoso, está en una situación mucho más compleja en la que le hacen sentir celos, pero él no es celoso, y él, cuando comienza la pieza, tiene una fe ciega en su mujer, en Desdémona. Es decir que muchas veces hemos leído el teatro y el gran teatro como una simplificación psicoanalítica, si se quiere, pero psicoanalítica de barricada, porque en realidad el psicoanálisis es muchísimo más profundo y muchísimo más complejo, ¿sí? Por eso hacemos terapia años y años, para conocernos un poco mejor. No claro yo, que sí. la gente normal. Lo que yo creía o lo que yo veía es que el verdadero problema, cuando empecé a meterme en textos de matemática o de teoría del caos, era el mismo problema que ocurría en las ciencias. En las ciencias también se había desplazado de manera cómoda hacia el cálculo lineal algunas cosas para las cuales el cálculo lineal no daba ninguna explicación. Así aparece en mí el deseo de reflexionar
sobre los sistemas que están vivos, como te decía antes, que no son solo los sistemas ordenados, son los sistemas catastróficos también. Puedo seguir escuchándote 1000 horas. Bueno, pregúntame otra cosa. No, me alucina esto, ¿no? Porque esto, ¿no? Del caos y la vinculación que hay entre el caos y el orden, ¿no? Es muy interesante en teatro, muy. Bueno, de Y vuelta, nos sí, convoca, nos convoca permanentemente eso. vuelven a ser otra vez caos y orden, dos expresiones poéticas que se pueden utilizar como puntapié para la creación, pero son dos expresiones confusas también. El caos no es el desorden, es una manera de orden más complejo. Si uno no tiene las herramientas para acceder a ese tipo de desorden, lo percibirá como puro caos. Sin embargo, si uno mira por la ventana o mira la realidad, un poco como sugiere Paul Auster, ¿no? En la mayoría de sus libros, en la literatura, ¿es posible escribir una literatura que aborde el puro azar cuando todos sabemos que lo que le pasa a un personaje está escrito por alguien que ya lo planeó o lo planificó? ¿Es posible el azar en la literatura? Sería esa respuesta se puede contestar si uno logra crear sistemas dramáticos como si fueran sistemas planetarios, en el cual el movimiento de lo ínfimo o del pequeño detalle puede repercutir en lo demás. Muchas veces las piezas llaman a esto ruido y lo eliminan. Uno quiere montar Hamlet y le corta la mitad del material porque dice, no, no, lo lindo de Hamlet es cuando sostiene la calavera y dice eso tan bonito que está tan bien escrito. Y no, la verdad es que Hamlet es un sistema complejo, profundamente caótico y profundamente reflectafórico, que está construido, digo, con reflectáforas y no solo con metáforas, con aspectos distintos que se señalan unos a otros. Y así funciona la realidad, así funciona el equilibrio de una pandemia, por ejemplo. ¿Por qué nos toma por sorpresa la pandemia? ¿Por qué nadie la puede prever, salvo Bill Gates, que parece que lo predijo hace unos años y nadie le dio pelota? Porque es una catástrofe, es una forma de relación de unos sistemas que aparentemente para nuestra razón no están relacionados, como ser, por ejemplo, la salud pública y la economía neoliberal, y que cuando esto ocurre un tercer elemento que no pertenece a ninguna de esas dos lógicas, por ejemplo, un virus que muta y que para sobrevivir tiene un sistema de contagio diferente, etcétera, etcétera, hace que estos sistemas entren en un colapso y en una aceleración de sus procesos no lineales, se llama en matemática. Wow, sí. Alucinante, es apasionante este tema. La verdad que Sí. sí. La pregunta es cómo después verlo en teatro. Cómo lo traducimos? Y cómo lo traducimos con el cuerpo también, ¿no? Porque, bueno, vos ahí también lo trabajás como director, digo, esto tenés ahí siempre, bueno, actores, amigos tuyos que también que forman parte también de esta mirada, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo vos lo trabajás con tus actores, digamos, en la Mira, dirección, por ejemplo? claro, yo creo que en la formación del actor, en los ejercicios que el actor hace para comprender su trabajo y en la relación con el director, están casi todas las claves para entender este fenómeno. Eh, el actor entiende cuando está actuando que puede actuar una sola cosa o que puede actuar dos a la vez. Y si esas dos cosas que actúa son contradictorias, el actor se está lleno, está habitado y es una situación, un sistema inestable disponible para colisionar con otros sistemas inestables a su alrededor. Entonces, una vez más, uno puede entrenar esa capacidad de colisión, entrenarse como un actor caótico, a disponibilidad de esa fricción del sistema, o puede ser una persona prolija y formal que limpia y separa y simplemente se propone como una forma pura. Allí, claro que en la forma de entrenar actores uno puede elegir un camino u otro, y en la forma de dirigirlos también. Uno puede ser un director con una idea previa en la cabeza y tratar de que los actores encajen con esa idea previa, y decirles, no, 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 tenés que entrar por acá, tenés que decir esto, tenés que llorar porque te emociona mucho, porque piensas en tu padre o lo que fuere, y después trata de que unos serviles esclavos, que serían esos actores, narren por él.
Esto es un disparate, ya verás cómo lo estoy contando para que entiendas cuál es mi posición al respecto. El teatro no es Sí, narrativo, o no es solamente narrativo. Lo extraordinario del teatro es que actualiza permanentemente la condición efímera del ser humano, encarnada en un actor que se ofrece como eje de ese sacrificio. Entonces, hay un relato, hay historias que se van a contar. Yo creo mucho en la responsabilidad narrativa, en la responsabilidad que genera el relato, pero también hay colisión, fricción y apertura a todos los sistemas invisibles que están alrededor. No sé, algunos maestros lo llaman de distintas maneras. Yo lo he escuchado a Pompeyo Audibert, por ejemplo, hablando de la fuerza ausente, para llamar a ese fenómeno que no se puede encarnar. Y nada, creo que los buenos directores y los buenos maestros de actuación son aquellos que entrenan a los actores para comprender ese fenómeno y funcionar como pararrayos en medio de esa tormenta que es la producción de sentido que se genera alrededor. Mira, en otras épocas, por ejemplo, los actores se entrenaban con otras teorías y otras técnicas, lo cual no está mal. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un momento era muy importante la formación corporal. Por ejemplo, a los actores nos mandaban a aprender mimo o a hacer técnicas eh, corporales para hacer cualquier cosa con el cuerpo. Hoy por hoy uno va a ver una obra y ve un actor con un despliegue corporal extraordinario o demasiado intenso y te sentís un poco en un circo, ¿no? No sé si lo valorás de la misma manera. En cambio, ves un actor con una perspectiva filosófica, un actor que ofrece su propia mirada y su propia poética más allá de lo que está narrando y te sentís un poco más atraído, más fascinado. A mí me pasa eso, por lo pronto, ¿no? O lo que pasaba antes con la composición. Muchas escuelas actorales le dedicaban muchísimo tiempo a la idea de la composición, la idea del disfraz, ¿no? Que el actor, no sé, ¿cuántos años tenés? 20, muy bien, vas a ser un viejito. Quiero que, ¿cómo pasás un viejo por tu cuerpo? Todas estas cosas ahora nos producen un poco de risa. Eh, yo creo que es muy difícil la composición, hacerte pasar por algo que no sos. Y de hecho, los actores de Hollywood solo ganan los Oscars cuando, qué sé yo, hacen esto, ¿no? Cuando se transforman en algo que supuestamente no son. Y en cambio, yo lo veo a Robert De Niro haciendo Robert De Niro y la verdad que lo que me gusta de Robert De Niro es que es Robert De Niro. No sé si lo quiero ver disfrazado de Joe Pesci. Me parece que la composición también es un trabajo del actor que ha entrado en cierta zona de olvido o de desgracia, ¿no? Es difícil para componer, hay que tener muchísimas habilidades, imitar voces, imitar poses, pero en realidad cuando uno va al teatro parece que eso tiene un interés menor. Esto también tiene que ver con el avance de los medios audiovisuales por sobre el teatro, sobre todo el avance de la idea del casting, ¿no? Ya sabes que para una película no te van a llamar para determinados roles si no sos rubio o no tenés aspecto de villero. Es así, hay gente de casting que te mira, te saca una radiografía y dice, vos en la película podés hacer esto y no lo otro. El teatro es un lugar de liberación de eso. En el teatro todos somos bellos, todos somos pobres, todos somos lo que querramos ser. Y para eso, a veces hay que recurrir a aspectos de la composición. O a aspectos de la construcción de un tipo de lenguaje donde la composición sea un elemento menor. Les digo, tratando de responder a tu pregunta y cuáles son mis prioridades a la hora de, bueno, convocar a mis actores para hacer un material. Mis claro. actores, Y, perdón, sí. no, que mis actores hacen más o menos siempre de lo mismo. Todos nosotros hacemos en mi compañía, en el Patrón Vázquez, hacemos lo que nos calza como un guante. Si no, ya sería muy difícil llevar adelante esas obras tan largas y tan complicadas. Y cómo uno encuentra, ¿no? Esto de seguir disfrutando y sorprendiéndose en la actuación, ¿no? Cómo uno, cómo se puede hacer esto para seguir sorprendiéndose, ¿no? Y esto que siga siendo parte de un juego serio. Bueno, creo que vos dijiste la palabra, la clave está en el juego. Si uno comprende, ¿por qué uno juega 1000 veces al TEG y no se aburre? O digo TEG o a la escondida, lo que quiera jugar. Porque cuando uno juega un juego, lo importante es, como dice Javier Daulte, otro colega de mi generación, Sí, entender que lo vital está en la regla del juego. Y una de las características del teatro es que la regla del juego
muchas veces está oculta al espectador. Uno entiende que es un juego y lo que le sorprende es que quiere jugar, lo juega y lo aprende mientras lo juega, pero si uno le dice de entrada cuál es la regla de juego, la cuestión se torna infinitamente menos interesante. Vuelve a tornarse, te diría casi metafórica, en vez de ser una porción ilusoria de vida, que es a lo que vamos al teatro, a asistir a una porción ilusoria de vida, ¿no? A una virtualidad, una vida virtual regalada, algo que no estaba ocurriendo y que nosotros de pronto asumimos que ocurre. Yo creo que la sorpresa está ligada todo el tiempo a tomarse en serio la regla del juego, sí. Dolte propone un ejercicio muy interesante a sus alumnos que es jugar a la escondida. Dice, ¿alguna vez probaron lo que es jugar a la escondida entre adultos? Estar metido adentro de un ropero y saber que alguien va a venir. Al principio te lo tomás medio en joda, a los 5 minutos, y yo lo he probado en talleres con actores adultos, es desesperante. Estás adentro de un placar diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Y te empieza a dar miedo que te encuentren. Ese miedo ridículo y absurdo que tiene que ver con aceptar la regla del juego es el mismo miedo que uno tiene que trasladar después a la situación en la que Hamlet acuchilla a Polonio detrás de la cortina. Es la misma sensación. Siempre es la ilusión de un juego en el que algo se está jugando. No da lo mismo ganar o perder, ¿no? A eso me refiero. Si uno está dispuesto a jugar, la repetición del juego nunca es repetición. Esto es lo que permite incluso que los actores podamos hacer 70 funciones del mismo espectáculo y nos sigamos sorprendiendo ante cómo nos emocionamos ante determinados recodos del relato, o cómo nos enojan otros o nos desesperan otros, ¿no? Y en el cine, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué te sucede cuando vas al cine? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar de esto? Ah, El tenemos cine, un ratito más. el cine nos puede ocupar otra vida entera. Yo tengo varias vidas y una es en el cine. Claro, todo mi desarrollo poético y teórico proviene de la dramaturgia y del teatro. Yo cuando voy al cine no soy más que un invitado de lujo, porque lo cierto es que me llaman mucho, mucho más que para el teatro. Yo tengo más películas hechas que obras de teatro estrenadas, lo cual ya me empieza a preocupar. Pero bueno, ¿qué pasa? En el cine yo, oficio de actor, soy muy obediente del plan de otro. El director de cine es una persona que necesariamente tiene que tener en su cabeza muy clara la película, porque si no, no va a poder guiar a ese equipo enorme y complicadísimo que es un equipo, y cualquier error se paga en dinero. ¿M? Entonces, el cine funciona de manera distinta. El cine es una especie de asalto programado. No hay ensayo para el cine, no hay una situación de evolución como la entendemos los actores de teatro. Se ensayan un poco las escenas para saber con qué tono vas a decir el texto y que no te vas a llevar por delante a ningún actor, pero no hay un proceso de 2 meses o más previo para encontrar el personaje. Por eso, primero, te llaman para hacer un personaje que creen que va a coincidir con tu tendencia actoral. Nadie te llama para decir, quiero que pruebes y que seas libre de ver si llegás a tu mejor forma. No, no pasa eso porque la película no se podría hacer. Salvo en casos Claro. extremos extraordinarios, como es Uma Thurman haciendo Kill Bill, donde Tarantino la manda un año antes a hacer artes marciales. Eso sí ocurre en el cine, donde se te pide algo puntual, pero que no tiene que ver con algo humano, tiene que ver con algo más técnico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno llega al set de filmación suponiendo que te han llamado ahí para hacer lo que sabes hacer, no lo que no sabes hacer. Entonces, a partir de este equívoco, empieza una suerte de malos entendidos que a veces conducen a una actuación excelente y a la vez a un proceso poético nulo. ¿Se entiende? A cumplir Sí. como actor, como un obediente soldado de la idea de otros, pero donde uno dice, che, la verdad es que no sé si estuve del todo bien, a lo mejor podría probarlo otra vez. No, 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 ya está, nos alcanza. En el cine a veces tenés una o dos chances de hacer tu escena, porque sobre todo en este país donde se filma muy rápido y donde el actor nunca puede ser el elemento de fusible. Si una escena no sirve es porque está fuera de foco o porque alguien se cayó saltando un riel por el que iba a la cámara o porque el sonido no entró.
casi nunca es que todo lo técnico está bien y entonces le dicen al actor, ¿te gustaría hacer dos más? A ver si nos propones otra cosa. Eso no pasa. Entonces, todo lo que uno puede trasladarle o prestarle al cine que proviene del teatro, que es la dinámica humana del ensayo, en el cine es menor. No hay mucho lugar para eso. Entonces, conviene ir con todo muy preparado como actor, conviene entender no lo que vos sabés de la película, sino lo que entiende el director de la película, porque en definitiva es él el que va, o ella, el que va a elegir eh, cómo usarte y qué usar de lo que produjiste. Entonces, realmente el cine para mí sigue siendo una importante escuela de actuación, porque yo realmente lo que a mí me fascina hacer cine, porque en cine me llaman para hacer roles que yo no me escribiría a mí mismo. Roles en los cuales jamás me hubiera imaginado a mí mismo, ¿sí? Y eso me encanta del cine. El cine también es como si me regalaran otras vidas, ¿no? Por eso siempre voy muy, muy orgulloso y muy contento al trabajo cinematográfico. Pero en cuanto al aprendizaje de lo que uno como actor ejecuta en el teatro, te diría que el cine requiere de un tipo de actor hipertécnico, eh, salvo que el director sepa cómo acompañar a un actor al que no le interesa ni la continuidad, ni los rieles, ni el maquillaje, y que va a hacer otra cosa, y el director se decide a plantar la escena para que ese actor pueda hacer eso. Pero son los menos esos casos, ¿no? Realmente Claro. el aprendizaje técnico del cine es muy difícil, porque además de utilizar tus aspectos humanos, se te piden cosas sobrehumanas. Por ejemplo, vamos a hacer una escena emocional y muy difícil, la vamos a hacer 17 veces, en todas me tenés que dar el 100% para que funcione, pero además, como vamos a hacer un plano y contraplano, tenés que acordarte con qué mano agarraste la tacita de café y por cuál de los dos ojos empezaste a llorar cuando empezaste a llorar. Entonces, los directores creen, en general, los que no tienen tanta experiencia con actores, creen que uno está entrenado para eso, que alguien te explicó cómo se hace eso, que fuiste a la escuela y te lo enseñaron. No, Sí, no no. hay forma de prepararte para esa situación. Solo se pueden tener algunos tips cancheros de actores que te la han contado y te dicen, trata de no tocar nada, no muevas las manos, porque después cuando haya plano y contraplano, esa mano va a tener que estar en continuidad con lo que hiciste. Entonces te va a molestar cuando tengas que poner tu emoción al servicio de la escena. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos los actores rompepelotas como yo? Le preguntamos al director cómo la va a filmar la escena. Si va a ser un Mm, plano secuencia, vos te vas a comportar más o menos como te comportarías en el teatro. Perfecto, si es un plano secuencia, la cámara te acompaña durante toda la escena, no hay corte y vos das lo mejor de vos en cada una de las escenas. Pero si va a haber corte, te conviene regular la intensidad de la mirada, te conviene no hacer acciones, sino pensar en acciones. Una cantidad de, te diría, consejos de manual de peluquería que da un poco de pudor llamar arte, pero son así, hay una cantidad de cosas claro. que si vas a hacer cine y si vas a hacer televisión, ni te cuento, porque la televisión tiene la misma complejidad técnica del cine, solo que a nadie le importa el resultado. O sea que eso que hagas va a quedar de por vida. No hay ni tiempo de corrección, ni tiempo de ensayo. A veces, si no es uno mismo el que destruye la escena, cuando sentís que le estás haciendo como el culo, te conviene tropezarte con un sillón y caer de bruces para que alguien grite corte, porque si no va a quedar, todo lo que estás haciendo va a quedar, y no hay tiempo, porque no hay tiempo, porque la tele técnicamente es como el cine, solo que se filma a toda velocidad. Es muy difícil Claro. hacer tele, muy difícil, hay muy pocos actores que realmente, yo respeto mucho a los actores que logran eso como oficio. No sé si son artistas, no sé si les interesa, pero como oficio técnico, bueno, es difícil, por lo menos difícil. Claro. Bueno, Rafael, nos estamos quedando sin tiempo, pero la verdad es esto, de que nos encantaría tener 5 charlas más para seguir profundizando, porque eso, sentimos que tenemos mucho para aprender y para intercambiar. Bueno, acá estuve un poco leyendo mientras vos hablabas, un montón de saludos, de mensajes amorosos que te fueron mandando, ¿no? Esto de, fueron opinando sobre lo que vos ibas diciendo.
Y la Yo no verdad es los que te veo, queremos... yo lo tengo medio ¿Cómo? clavado, yo no veo esos mensajes, me parece que se clavó en Ah, una puede ser, pregunta. sí. A veces cuando tocas la pantalla vuelven a activarse, pero a veces se bloquea un poquito eso. No Tenés hay razón. Ah, nada. ahí toqué la Ahí pantalla. está. Activando. Bueno, preguntas que no vamos a responder, obviamente. O que podemos tener otro vivo en otro momento también, cuando quieras. Bueno, por Nosotros estamos... supuesto, viste que estamos todos medio sin saber dónde estamos. Yo igual, la verdad debo decir, eh, tengo muchísimo trabajo en este extraño momento, porque a los escritores en esta situación de encierro se nos pide que sigamos trabajando. Pero sí, Claro. me parece que esto sí por ahí es motivo de otra charla, si querés otro día. ¿Cómo estamos empezando a intuir que se va a, a reconfigurar nuestra situación? Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo dos piezas breves para unos teatros, uno en Gotemburgo, en Suecia, y otro en la Schaubühne, en Berlín, pero ellos ya saben que son piezas que no vamos a poder hacer porque los actores no van a estar juntos, entonces nos piden piezas ya para ser grabadas, pero no lo llaman cine, lo llaman piezas teatrales, como si uno pudiera Claro. prestarle a la grabación algo de lo del teatro. Entonces yo creo que lentamente van a ir apareciendo algunas formas intermedias de teatralidad que no podremos llamar teatro porque si no hay presencia física, teatro no hay otra cosa. Pero es muy Sí. curioso cómo uno incluso resistiéndose a esa idea, eh, yo estoy trabajando de esto ahora, en este momento, cuando corte con vos, tengo que seguir escribiendo en esa dirección. Y además escribiendo una pieza que quizás, con suerte, se estrene en septiembre cuando termine la pandemia, ¿no? El capítulo 11 de Bizarra. Bizarra es esta pieza que yo Sí. escribí, teatro novela, en la crisis del 2001, y ahora, ante esta otra crisis, se nos ocurrió reunirnos virtualmente como elenco y tratar, aprovechando que se reeditó el libro y demás, lo vamos a hacer. Pero digo, me siento a escribir. ¿A qué espectador le estoy hablando en septiembre? ¿Cuál va a ser el mundo? Es muy difícil, salvo que uno se Muy. encierre y diga, no me importa cuál va a ser el mundo, solo me siguen importando las mismas cosas que me importaban hasta ayer, y trabaje un poco con eso. Todo lo otro es un peso enorme sobre las espaldas del escritor, enorme. Y quizás el mundo se modifique mucho, quizás no se modifique nada. Yo sigo con mucha atención todas estas peleas de filósofos que se pelean como si fuera un cuadrilátero, ¿no? El campo del pensamiento. Y la verdad que no tengo ninguna respuesta y me parece que es interesante no tener respuestas. Porque por un lado, mira, te doy el caso concreto. Esta pieza que escribí para Suecia me dijeron, mira que tiene que estar en 3 días. Ah, buenísimo, digo. Entonces, de alguna manera estoy liberado de cualquier patrón de calidad. Sí, me dijeron. Cuando no se espera ningún resultado y uno es completamente libre, lo cierto es que la pieza se me organizó muy rápidamente. Dije, a lo mejor es pésima. No lo sé, porque ni siquiera Claro. sabemos qué categoría juzgarla. Entonces creo que, bueno, esto es motivo de otra charla quizás más en profundidad, que es qué vamos a hacer los actores, si algo de esto va a afectar nuestra relación de encuentro, que es vital y visceral para producir teatro, y sobre todo de qué manera, no te diría sindicalizada, pero de qué manera universal Sí. vamos a tener que recuperar nuestros espacios, porque ahora, por ejemplo, bueno, esto mismo que vos y yo estamos haciendo, que en otras circunstancias a lo mejor hay alguna institución que te paga para organizarlo, todo ahora es gratis. Y todo está como donado a la comunidad pandémica. Con cuidado, porque cuando esto se levante, la gente va a decir, bueno, pero si se podía hacer gratis, ¿por qué no seguir haciéndolo gratis? ¿No? Tal Eh, cual. hay una cantidad pues ya de hecho está pasando con algunos teatros públicos que están subiendo materiales a las redes, pero sin pagar a los elencos o suponiendo que tienen los derechos de transformarlo en material eh, bajable, es decir, que se pueda bajar, y Sí. no es así. Que en principio ver una obra en una computadora no es lo mismo que verla, ni que hablar, por supuesto, pero a su vez Ni también hay hablar. una situación extraña de reemplazar una experiencia por la otra, que me parece que es una táctica también de cierto neoliberalismo que tiende a pensar en lo que hacemos como algo prescindible pero bello. Si están y no cuesta nada,
pues mucho mejor que estén, ¿no? Pero si cuestan, vamos a ver si los vamos a mantener. Me parecería súper interesante poder seguir charlando de esto y el espacio está abierto para que volvamos a encontrarnos cuando vos puedas. Así que nada, Muy bien, Rafael, otra bueno, vez. ya me convocarás nuevamente y seguiremos hablando. Total, nadie nos está mirando. Totalmente, totalmente. Así que bueno, te queremos agradecer muchísimo otra vez tu generosidad. Es mucho lo que estamos aprendiendo en esta charla, intercambiando, ¿no? La verdad que agradecerte profundamente. También quiero agradecer a Sonia Gaznaz que está mirando, ¿no? Y también estuvo en todo este armado de la entrevista, a los alumnos de Cachala Quimera, a los adolescentes, a los jóvenes y adultos, a los papás de los niños. Así que, y a todos los que se fueron sumando hoy, que agradecemos mucho que hayan formado parte de esta entrevista que sin duda es inolvidable para Cacha la Quimera. Bueno, vos te sentís un poco como Pampita con un programa de televisión también, ¿no? Yo Digamos la estoy verdad. jugando, estoy actuando en mi casa como loca, me maquillo, todo, cosas que no hago nunca. Me parece muy bien, me parece muy bien. Así Bueno, que me encantaría seguir jugando a ser Pampita. bueno, avísenme cuando tengan su nueva clase y también les podemos tomar un examen a los alumnos. Me encantó, perfecto, quedamos en eso. Bueno, Bueno, muchas Rafael, gracias. muchas gracias. A Gracias. vos. Muchas Chao a todos. gracias. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.